Prólogo. La señal infinita. El universo guarda secretos que no están destinados a ser descubiertos por la mente humana. A las 23:16 del 15 de agosto de 1977, el radiotelescopio Big Air captó una señal que cruzó el cielo como un grito contenido. 6EQUJ5. No duró más de 72 segundos. No volvió a repetirse. Nadie supo nunca de dónde vino, ni por qué, ni qué quería. Muchos la olvidaron, otros la archivaron, pero él no. Él la escuchó de nuevo. Años después, en un rincón apartado del mundo, entre colinas silenciosas y bosques dormidos, un hombre solitario con más curiosidad que sentido común armó su propia estación de escucha, entre estática, ecos de satélites y el ronroneo mecánico del universo. La escuchó. No una señal, la señal, idéntica, precisa, aterradoramente viva, pero esta vez trajo algo con ella. Desde entonces, el cielo no volvió a ser silencioso, ni su mente tampoco. Trabaja como técnico en electrónica, pero su verdadera pasión es la astronomía y la física teórica. Se construyó su propio equipo de escucha con piezas recicladas. Vive solo en una cabaña a las afueras de un pueblo pequeño. El cielo ahí es limpio, sin contaminación lumínica, un lugar perfecto para perderse mirando las estrellas, o para que algo te encuentre. Sufrió una pérdida importante. Su interés por el universo comenzó como una forma de escapar del dolor, pero se convirtió en su única conexión con algo más grande. Capítulo 1. La noche tenía un peso distinto en aquel rincón del mundo. Silenciosa, oscura, inmensa. Logan Age se había acostumbrado a ella como quien se acostumbra al propio aliento, con indiferencia y dependencia. Su cabaña de madera, clavada entre los árboles a varios kilómetros del pueblo más cercano, parecía flotar entre la niebla que cada tanto bajaba como un susurro espeso desde las montañas. En el interior todo olía a estaño, café viejo y polvo eléctrico. Sobre una mesa desordenada, rodeado de cuadernos rayados, cables soldados a mano y aparatos improvisados, Logan se inclinaba hacia una radio de onda corta conectada a una antena de su invención. No era bonita, no lo necesitaba, funcionaba. Un leve pitido rompió el aire. Logan giró un dial con precisión quirúrgica, buscando algo en medio del ruido blanco que llenaba la habitación como un sopor. Tenía los ojos marcados por el cansancio, el cabello despeinado, la barba crecida y los dedos manchados de grasa. Su cuerpo mostraba desgaste, pero su mirada seguía encendida como una chispa que se niega a extinguirse. «Vamos, muéstrate otra vez», murmuró. Hacía semanas que detectaba pequeñas anomalías, ruidos breves, pulsos extraños, frecuencias que surgían y se desvanecían antes de que pudiera analizarlas. Sabía diferenciar interferencia de patrón. Lo había hecho toda su vida, y eso no era interferencia. Afuera, el viento soplaba con un ritmo irregular. Logan apenas lo notaba. Había aprendido a desconectar su cuerpo del entorno. En su mente solo existía el cielo, la inmensidad, el vacío. Y entonces lo escuchó. Un sonido distinto, más definido, una frecuencia que rompía la estática con una claridad inhumana. Era como si alguien hubiese levantado el velo del ruido blanco y revelara un eco ordenado, insistente, imposible. Su mano tembló al presionar el botón de grabación. El patrón duró exactamente 72 segundos. Luego se desvaneció como si nunca hubiese existido. Logan quedó inmóvil. Miraba la radio como si lo que acababa de oír fuese una intrusión, un error en la lógica del universo. Volvió a reproducirlo, 1, 2, 3 veces. No era un idioma, no eran números, no era música, era algo más. Se levantó, agarró una libreta y anotó cada detalle, frecuencia, hora, intensidad, comportamiento de la onda, todo lo que pudiera analizar después. Su letra era apurada, casi ilegible, pero firme. Se recostó en el sillón y cerró los ojos.
Aún tenía el zumbido de la señal en el oído, como si se hubiera incrustado bajo la piel. Durante un segundo creyó oírla nuevamente, pero no venía del equipo. Venía de otra parte, de dentro. Abrió los ojos bruscamente. Nada, solo su respiración agitada. Se incorporó y caminó hasta la ventana. La luna estaba oculta tras nubes gruesas, y el cielo parecía una superficie muerta. Logan apoyó una mano en el cristal. ¿Quién está ahí arriba? No lo sabía, pero estaba seguro de algo. Aquello no había terminado. Apenas había comenzado. La duda. Logan no había dormido. Las agujas del reloj marcaban las 4:08 AM. Pero el tiempo había dejado de importarle desde que la señal irrumpió en su universo como un cuchillo en la tela. Frente a la pantalla de su viejo monitor, el archivo de audio seguía abierto, repitiendo los 72 segundos una y otra vez. Cada repetición era un golpe, cada frecuencia, una palabra no dicha. Movió el mouse, abrió su software de análisis, volvió a repasar los picos de la onda. Los silencios intercalados, los latidos, parecían responder a un ritmo, pero no humano. Era más parecido a una intención, como si aquello que emitía supiera que alguien en algún rincón perdido del planeta lo iba a escuchar. ¿Querés que te escuche, no?, murmuró. Tomó su cuaderno, anotó los datos obtenidos. 1420 MHz, una frecuencia curiosamente cercana a la línea del hidrógeno. Aquello lo inquietó más de lo que le hubiese gustado admitir. Cerró el cuaderno y lo dejó a un costado. Afuera, la oscuridad empezaba a romperse. Un amanecer opaco filtraba la niebla entre los árboles. Logan abrió la puerta, se encendió un cigarro y se sentó en el umbral. La antena casera, clavada como una lanza contra el cielo, se mantenía firme. Ni siquiera el viento la movía. Se quedó allí, fumando, escuchando el zumbido tenue del universo detrás de todo, como si el mundo susurrara algo que nadie más se detenía a oír. Volvió adentro y lo vio. La señal había reaparecido, no con la misma intensidad, ni en el mismo tiempo. Esta vez era más débil, más breve, pero tenía la misma firma, el mismo eco de una presencia que no podía explicar. Logan activó la grabación, ajustó los niveles y volvió a anotar. Pasaron 12 minutos, luego 18 más, otra aparición, otra desaparición. Algo se movía detrás del silencio del cielo, algo que no seguía ninguna lógica terrestre. Abrió su programa de mapeo, tomó las marcas temporales, la dirección de entrada del sonido y aplicó una triangulación tosca. Sabía que con una sola antena no podía obtener precisión, pero no le importaba. Buscaba una intuición, una pista. El software trazó un ángulo entre las horas, la dirección estimada y lo proyectó sobre el mapa estelar. Logan se inclinó hacia la pantalla. «Esto no tiene sentido», dijo en voz baja. El punto estimado no coincidía con ningún objeto conocido, ni estrellas, ni cúmulos, ni satélites, ni tránsito de asteroides. Solo un fragmento oscuro, sin datos, como si el telescopio del mundo se hubiera negado a mirar allí. Una coordenada sin cielo, un punto muerto. Guardó la ubicación, le puso nombre X1H, un intento absurdo de imponer orden al caos. Cerró todo, salvo la grabación. Se quedó mirándolo hasta que sus ojos comenzaron a doler. Esa noche, cuando volvió a acostarse, escuchó la señal antes de conectar su equipo. No desde el auricular, desde la almohada. El sonido brotó como un murmullo debajo de su cráneo. Era leve, constante, como un canto de ballena ahogado en sangre. Se sentó de golpe, apagó todas las luces y esperó. No sabía qué, pero algo ya había comenzado a responderle. El ambiente. El pueblo de Ashwood quedaba a 40 minutos de la cabaña, bajando por caminos de tierra y curvas que parecían esculpidas por la niebla misma. Logan no iba seguido, solo cuando necesitaba provisiones o piezas para sus artefactos. Pero esa mañana algo lo empujó a salir. Quizás quería hablar con alguien, confirmar que el mundo seguía allí afuera.
El café local estaba casi vacío. El murmullo suave de una radio vieja llenaba el ambiente con música country. Logan pidió un café doble y se sentó en una mesa junto a la ventana. Afuera, el cielo tenía un gris de plomo, y las hojas de los árboles temblaban sin viento. Sí, todo normal. Pero su voz sonó hueca. No sabía cómo explicarlo. ¿Qué iba a decir? ¿Que algo había susurrado en su oído desde una parte muerta del cielo? ¿Que había oído la misma señal mientras dormía? ¿Que su cuerpo empezaba a vibrar levemente cada vez que esa frecuencia volvía? Pagó, se despidió con un gesto y salió. De vuelta en la cabaña, notó algo distinto. No el ambiente, no el lugar, él. Sentía una presión detrás de los ojos, como si alguien empujara desde adentro. En su oído izquierdo, la señal aún vibraba, débil pero constante. Y cuando apagó todos los equipos, desconectó cables, bajó interruptores, la frecuencia no desapareció. Encendió una linterna y se acercó al espejo del baño. Tenía los ojos inyectados. La piel bajo su mandíbula temblaba con un pulso irregular. Se quitó la remera. Observó su torso frente al espejo. No había nada, pero sentía algo, como si un patrón de ondas viviera ahora bajo su piel, replicando ese ritmo que había escuchado, como si la señal se hubiera tatuado en su carne sin dejar marca visible. Encendió la radio portátil, una sin conexión directa a su sistema. Sintonizó la frecuencia. Nada. Pero al cerrar los ojos, la escuchó. Otra vez, más clara, más cercana, ya no como un sonido, sino como una voz. No hablaba su idioma, pero lo entendía y lo llamaba.